Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El tema de hoy es el aula taller. Hablaremos sobre las características del aula taller, las zonas que tiene el aula taller y los recursos que existen en el aula taller. ¿Qué es un aula taller y qué características tiene? El aula taller es un ambiente de trabajo y un lugar de aprendizaje. Es un espacio de interacción donde el maestro y el estudiante compartirán sus conocimientos teóricos y prácticos. Esto significa que todos los conocimientos que el profesor brinda a sus estudiantes de manera teórica, ya sea mediante el pizarrón, mediante textos y videos, también debe trabajarse de forma práctica. Un claro ejemplo son los proyectos tecnológicos que ya hemos estado realizando. Tenemos el auto controlado por Bluetooth, el letrero luminoso que hicimos con diodo LED y Arduino. Muchas ocasiones en el aula convencional no contamos con todos los recursos y materiales adecuados para realizar nuestros proyectos. Por esta razón, en un aula taller se deben encontrar herramientas, materiales, equipos de electricidad y electrónica que son indispensables para realizar nuestros proyectos tecnológicos. El aula taller también cuenta con el espacio suficiente y necesario para trabajar con comodidad, ya que el trabajo siempre es manual. Tenemos tres zonas en el aula taller: el aula, el taller y el almacén. En la zona del aula, que está marcada con color rojo, es donde vamos a pasar el tiempo con las explicaciones, las propuestas, las soluciones, el dibujo, la consulta, los debates, las ideas. También podemos montar y desmontar algunos prototipos o proyectos que ya tengamos hechos para realizar algunas mejoras. En la zona del taller, que está marcada con color azul, vamos a realizar la parte práctica. Vamos a utilizar las herramientas, los instrumentos y todo nuestro material para nuestros proyectos técnicos. Es la zona donde más vamos a trabajar manualmente. En la zona del almacén, que está señalada con color verde, vamos a guardar nuestras herramientas en los paneles, vamos a guardar nuestros proyectos en los estantes, guardar nuestros libros, textos, cuadernos, todo lo que sea referente a electrónica y electricidad. ¿Qué recursos existen en el aula taller? Vamos a tener las herramientas, los materiales, los proyectos, nuestros manuales o libros en la biblioteca. Vamos a tener instrumentos de electricidad y electrónica como el multímetro, la fuente regulable, el amperímetro de gancho, el entrenador digital, el osciloscopio, algunos componentes electrónicos y los ordenadores o computadoras, que en nuestro colegio son más conocidos como las CUAS. Ahora veamos la diferencia que existe entre los instrumentos, herramientas y materiales, porque no todos pertenecen a los mismos grupos. Empezamos con la definición de instrumentos. Durante el proceso de la fabricación de un producto o proyecto es necesario controlar sus dimensiones y verificar que se cumplan con las especificaciones de nuestro diseño. Para esta tarea vamos a utilizar los instrumentos de medición. Tenemos como ejemplo el voltímetro, con el cual podemos realizar las mediciones de voltajes, resistencias y transistores. Otro instrumento es el amperímetro, con el que vamos a medir la corriente o amperaje de nuestro circuito. Otro instrumento es el osciloscopio, que nos permite visualizar de forma gráfica las señales eléctricas. Vayamos con la definición de herramientas. Las herramientas son utensilios de uso manual que nos permiten hacer mejor, más fácil y con menor esfuerzo nuestro trabajo. Vamos a considerar también que las herramientas no utilizan electricidad para su funcionamiento. Las herramientas que más utilizamos en electrónica pueden ser los alicates de corte, de agarre y de punta. Tenemos los destornilladores, planos, estrella, etc. También usamos las sierras, que en algunas ocasiones se utilizan para sacar moldes en nuestras venestas o maderas para nuestros proyectos. Ahora veamos la definición de materiales. Los materiales son sustancias que puede utilizar el hombre para elaborar productos. Estos materiales pueden ser naturales, cuando provienen de la naturaleza, o artificiales, cuando son elaborados por el hombre, por ejemplo el plástico, vidrio o el papel. Los materiales más utilizados en electricidad y electrónica son el estaño para la unión de componentes electrónicos con nuestra placa electrónica, o la unión de varios componentes junto al cautín. Otro material que utilizamos es el thinner, que nos sirve para limpiar las placas electrónicas de la suciedad que queda después de una soldadura con cautín y el estaño. Otro material que utilizamos son los conductores en sus diferentes tamaños, ya sean de cobre o de aluminio. También podemos considerar como materiales a las tomas de corriente, los enchufes y los sockets. Eso es todo por hoy, muchas gracias.